Tres mujeres piden refugio a un ranchero en una noche lluviosa. Fue una noche que nunca olvidó. El cielo rugía como una bestia herida sobre el rancho de don Miguel Ortega. Tres mujeres empapadas por la lluvia golpeaban su puerta con desesperación, mientras él sostenía una lámpara de aceite que apenas iluminaba sus rostros angustiados. La decisión que tomaría esa noche cambiaría el resto de su vida. Los truenos retumbaban sobre las montañas del norte de México. Era 1855, y estas tierras no perdonaban a los débiles. La lluvia caía como si el cielo hubiera abierto sus compuertas, convirtiendo los caminos en ríos de lodo. El viento silbaba entre las grietas de las paredes de adobe del rancho solitario. Don Miguel, un hombre de 40 años con profundas arrugas alrededor de sus ojos oscuros, observaba a las mujeres temblorosas. Sus manos callosas apretaron la escopeta que siempre mantenía cerca. En tiempos como estos, la confianza podía costar la vida. Miguel Ortega no siempre había sido un hombre solitario. 5 años atrás, su rancho rebosaba de vida. Su esposa Carmela llenaba la casa con el aroma de tortillas recién hechas. Sus hijos, Francisco y Alejandro, correteaban entre los caballos. Incluso tenían trabajadores que ayudaban con el ganado. Todo cambió aquella tarde de verano. Don Miguel había ido al pueblo a vender parte de su cosecha. Al regresar, encontró su hogar en llamas. Los bandidos del infame Julio Salazar habían pasado por allí, dejando solo muerte y cenizas a su paso. Su familia entera, masacrada sin piedad. Desde entonces, vivía solo con sus recuerdos y pesadillas. Reconstruyó lentamente su rancho, pero no su corazón. Sus días transcurrían entre el cuidado de su pequeño ganado, sus cultivos de maíz y frijol, y largas horas contemplando el horizonte. Los vecinos más cercanos estaban a mediodía a caballo, y él raramente visitaba el pueblo. Prefería el silencio de su soledad a las miradas de lástima. Cada noche seguía la misma rutina: cenar los frijoles que preparaba al amanecer, limpiar su rifle, revisar que las puertas estuvieran bien trancadas y sentarse en su viejo sillón de cuero a beber un vaso de mezcal antes de dormir. A veces sacaba la vieja fotografía de su familia y les hablaba como si aún pudieran escucharlo. Y ahora, en medio de la peor tormenta que había visto en años, 3 mujeres golpeaban su puerta. Sus ojos suplicantes brillaban a la luz de su lámpara. «Por favor, señor», dijo la mayor de ellas, una mujer de unos 30 años con una cicatriz en la mejilla. «Necesitamos refugio. Los hombres de Salazar quemaron nuestro pueblo. Vienen detrás de nosotras». El nombre de Salazar hizo que la sangre de don Miguel se helara. Su mano se tensó sobre la escopeta. «¿Cómo sé que no me están tendiendo una trampa?», preguntó con voz áspera. La más joven, apenas una muchacha, sollozó. «Mi padre era el alcalde de San Cristóbal. Lo mataron frente a todos. Por favor». Don Miguel miró hacia la oscuridad. La lluvia caía como una cortina, pero en cualquier momento podrían aparecer jinetes. Si estas mujeres decían la verdad, dejarlas afuera sería condenarlas a muerte. Si mentían, podría estar invitando a la muerte a su hogar. El recuerdo de su familia ardió en su mente. ¿Qué habría hecho Carmela en su lugar? La respuesta era clara. «Entren», dijo finalmente, abriendo más la puerta. «Rápido». Las 3 mujeres entraron temblando. Don Miguel cerró la puerta y aseguró la tranca de madera. La habitación, iluminada por el fuego de la chimenea, reveló mejor sus rostros. «Soy Ana», dijo la mayor, la de la cicatriz. «Ellas son mis hermanas, Lucía y Rosa». Lucía parecía tener unos 25 años, con un rostro severo y ojos vigilantes. Rosa, la más joven, no tendría más de 18, con mirada asustada, pero decidida. «Miguel Ortega», respondió él secamente. «Pueden secarse junto al fuego. Tengo algo de comida». Mientras las mujeres se acercaban al calor, don Miguel notó que Ana llevaba algo envuelto bajo su rebozo. Sus instintos le alertaron. «¿Qué llevas ahí?», preguntó, señalando con la barbilla. Ana dudó un momento, luego reveló una pistola pequeña. «Protección. No podíamos huir desarmadas». Don Miguel asintió lentamente. «Entiendo, pero mientras estén bajo mi techo, yo me encargo de la protección».
¿Estamos claros? Las tres mujeres intercambiaron miradas y finalmente asintieron. Don Miguel les sirvió frijoles calientes y tortillas, observándolas mientras comían como si no hubieran probado alimento en días. Afuera, los truenos continuaban, pero ahora parecían más cercanos, más amenazantes. Don Miguel se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Por un instante creyó ver un destello lejano, como el reflejo de un relámpago en metal. Su vida tranquila acababa de complicarse enormemente, y algo le decía que esto era solo el comienzo. Los primeros días en el rancho transcurrieron en un silencio tenso. Don Miguel mantenía su distancia, observando a las mujeres como si en cualquier momento fueran a revelar su verdadera naturaleza. Ellas, por su parte, se movían con cautela, agradecidas pero siempre alertas. Fue Rosa quien primero rompió las barreras. Una mañana, mientras don Miguel reparaba una cerca, la joven se acercó llevando una jarra de agua fresca. Mi padre decía que un hombre trabajando bajo el sol necesita agua más que oro, dijo, ofreciéndole la jarra. Don Miguel la miró sorprendido. Luego aceptó el agua con un gesto de agradecimiento. Tu padre parece haber sido un hombre sabio. Lo era, respondió ella, con la mirada perdida en las montañas distantes. Me enseñó a leer, incluso cuando todos decían que una mujer no necesitaba libros. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más frecuentes. Ana demostró ser una excelente cocinera, y pronto los frijoles simples de don Miguel se transformaron en platos llenos de sabor. Lucía, la más callada, reveló su talento para la medicina tradicional cuando curó una herida en la mano de don Miguel con hierbas que encontró en los alrededores del rancho. Una noche, sentados alrededor del fuego después de cenar, Ana notó la fotografía gastada que don Miguel guardaba cerca de su cama. ¿Es tu familia?, preguntó con suavidad. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Finalmente, don Miguel asintió. Lo eran. Salazar y sus hombres los mataron hace 5 años. Las tres hermanas intercambiaron miradas de comprensión dolorosa. Nosotras también perdimos todo, dijo Ana. No solo a nuestro padre. Todo el pueblo de San Cristóbal ya no existe. Esa noche, las historias fluyeron como el mezcal que compartieron. Don Miguel habló de Carmela, de cómo cantaba mientras trabajaba en la casa, de sus hijos y sus sueños para ellos. Las hermanas contaron sobre su vida en San Cristóbal, sobre su padre que se atrevió a desafiar a Salazar cuando éste exigió más impuestos. A medida que pasaban los días, una nueva rutina se estableció en el rancho. Ana y Rosa se encargaban de la cocina y la limpieza, mientras Lucía ayudaba a don Miguel con el ganado. Las comidas ya no eran momentos de silencio incómodo, sino de conversación y ocasionales risas. Una tarde, mientras don Miguel enseñaba a Rosa a montar a caballo correctamente, se sorprendió a sí mismo sonriendo, algo que no había hecho en años. La joven tenía el mismo espíritu valiente y curioso que su hijo menor, Alejandro. «Montas bien para ser una muchacha de ciudad», le dijo. Rosa sonrió con orgullo. «Mi padre nos enseñó que una mujer debe saber hacer de todo, desde bordar hasta disparar un rifle». Don Miguel alzó una ceja. «¿También sabes disparar?» «Las tres sabemos», intervino Lucía, que los observaba desde la cerca. «Pero Ana es la mejor». Esa revelación llevó a una tarde de práctica de tiro detrás del rancho, donde don Miguel comprobó asombrado que efectivamente Ana tenía una puntería excepcional. «Mi padre fue soldado antes de ser alcalde», explicó ella. «Decía que en estos tiempos saber defenderse no es un lujo, sino una necesidad». La paz relativa que habían encontrado se rompió una mañana, cuando don Miguel regresaba de revisar los límites de su propiedad. A lo lejos, vio una columna de polvo que se acercaba al rancho. Jinetes, al menos media docena. Espolió su caballo y galopó de vuelta, el corazón martillándole en el pecho. Al llegar, encontró a las mujeres ya alertas, con las armas preparadas. «Vienen 6 hombres», anunció, desmontando rápidamente. «Entren a la casa y escóndanse». «No», respondió Ana firmemente. «Si son los hombres de Salazar, no vamos a escondernos mientras tú los enfrentas solo». No había tiempo para discutir. Los jinetes ya estaban cerca.
y don Miguel pudo distinguir los sombreros y ponchos característicos de los rurales, la policía rural mexicana que supuestamente mantenía el orden en la región. Son rurales, dijo, aunque eso no lo tranquilizaba. Muchos rurales trabajaban para quien mejor pagara, y Salazar tenía dinero de sobra. Los 6 hombres se detuvieron frente al rancho. Su líder, un hombre corpulento con bigote espeso, desmontó primero. Don Miguel Ortega, llamó con voz fuerte. Soy el capitán Reyes. Tenemos información de que está dando refugio a criminales. Don Miguel avanzó, manteniendo su rifle visible pero no amenazante. No hay criminales aquí, capitán. Solo yo y mis primas que vinieron a visitarme desde Chihuahua. El capitán Reyes sonrió sin humor. ¿Primas? ¡Qué coincidencia! Buscamos a 3 mujeres que asesinaron a un importante hacendado en San Cristóbal hace 2 semanas. Ana dio un paso adelante, ignorando la mirada de advertencia de don Miguel. ¿Se refiere a Julio Salazar? ¿El mismo que quemó un pueblo entero porque se negaron a pagar sus impuestos? ¿El asesino que se hace llamar hacendado? El capitán Reyes entrecerró los ojos. Veo que encontramos a quienes buscábamos. Don Miguel se situó entre Ana y los rurales. Capitán, no sé qué pasó en San Cristóbal, pero estas mujeres están bajo mi protección. Si tiene acusaciones formales, deberá presentarlas ante el juez en Monterrey. Uno de los rurales escupió al suelo. Este no es asunto suyo, don Miguel. Entréguenos a las mujeres y podrá seguir con su vida tranquila. Mi vida dejó de ser tranquila cuando Salazar mató a mi familia hace 5 años, respondió don Miguel, su voz cargada de una furia contenida. Así que sí, esto es asunto mío. La tensión era palpable. Los rurales tenían las manos cerca de sus pistolas, y detrás de don Miguel, las 3 hermanas estaban igualmente preparadas para lo peor. El capitán Reyes evaluó la situación. Estaban en terreno de don Miguel, quien conocía cada roca y árbol. Además, no esperaba encontrar resistencia armada. Volveremos, Ortega, dijo finalmente. Y cuando lo hagamos, no será una visita amistosa. Los rurales montaron y se alejaron lentamente, mirando hacia atrás varias veces como recordatorio de su amenaza. Cuando desaparecieron en el horizonte, don Miguel se volvió hacia las mujeres, especialmente hacia Ana. Ahora van a decirme exactamente qué pasó en San Cristóbal y por qué los rurales dicen que ustedes mataron a Salazar. Esa noche, reunidos alrededor de la mesa, las hermanas revelaron la verdad completa. San Cristóbal había sido un pueblo próspero hasta que Salazar puso sus ojos en él. Primero exigió tributos, luego tomó tierras, y finalmente, cuando el padre de las hermanas organizó resistencia, ordenó un castigo ejemplar. No solo mataron a nuestro padre, explicó Lucía, la más calmada de las 3. Quemaron la iglesia con gente dentro, niños, ancianos. Ana continuó. Nosotras nos salvamos porque estábamos en los campos. Cuando regresamos, encontramos a Salazar supervisando la masacre como si fuera una fiesta. Rosa tenía el rifle de papá, dijo, mirando a su hermana menor. Yo tenía su pistola. No lo planeamos. Simplemente ocurrió. Yo disparé primero, confesó Rosa con voz firme a pesar de sus ojos húmedos. Le di en el hombro, luego a Ana. Le disparé en el pecho, completó Ana. 2 veces cayó de su caballo y el caos se desató. Aprovechamos para huir y desde entonces nos persiguen. Don Miguel escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Finalmente preguntó, ¿están seguras de que Salazar está muerto? Las hermanas intercambiaron miradas de nuda. Lo vimos caer, respondió Lucía. Pero en la confusión no nos quedamos para confirmarlo. Don Miguel se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la noche estrellada. Si Salazar vive, no descansará hasta encontrarlas. Y si murió, sus hombres las perseguirán por venganza. Se volvió hacia ellas, su rostro una máscara de determinación. De cualquier manera, ya no están solas en esto. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Don Miguel sabía que los rurales volverían, probablemente con refuerzos. Fortificaron el rancho lo mejor que pudieron, reforzaron puertas y ventanas, prepararon posiciones de defensa y escondieron provisiones en caso de necesitar huir rápidamente.
Una tarde, mientras cavaban trincheras alrededor de la casa, Rosa hizo la pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué nos ayudas, don Miguel? Podrías entregarnos y salvar tu rancho, tu vida. El hombre continuó cavando un momento antes de responder. Cuando mataron a mi familia, nadie me ayudó. Los vecinos cerraron sus puertas por miedo. Las autoridades miraron hacia otro lado porque Salazar les pagaba bien. Clavó la pala en la tierra con fuerza. No voy a ser como ellos. La tensión crecía cada día. Cada nube de polvo en el horizonte podía ser el enemigo acercándose. Cada sonido nocturno podía ser un intruso. Don Miguel estableció turnos de vigilancia, y todos dormían con un arma al alcance. Una noche, mientras compartían la cena, Ana abordó otro tema que complicaba su situación. «Hay algo más que debes saber, Miguel», dijo, usando por primera vez su nombre sin el don. «No somos solo nosotras. Hay más gente de San Cristóbal que sobrevivió. Se esconden en las montañas organizándose». Don Miguel dejó su cuchara. «¿Un grupo de resistencia?», Ana asintió. «Si logramos contactarlos, podrían ayudarnos. Pero también podríamos poner tu rancho en el centro de una guerra». La revelación provocó una discusión acalorada. Lucía argumentaba que debían irse para no poner en peligro a don Miguel. Rosa insistía en que juntos tenían más posibilidades de sobrevivir. Don Miguel escuchaba, dividido entre su deseo de protegerlas y su instinto de autopreservación. «Si hay más sobrevivientes luchando contra Salazar y sus hombres, merecen una oportunidad», dijo finalmente. «Pero necesitamos estar seguros. No podemos arriesgarnos a una trampa». La decisión quedó en el aire cuando escucharon el inconfundible sonido de cascos aproximándose. No era el trote ordenado de los rurales, sino el galope frenético de alguien huyendo. Un jinete solitario se acercaba al rancho a toda velocidad. Don Miguel y las mujeres tomaron posiciones defensivas, armas listas. Para su sorpresa, el jinete era apenas un muchacho, sangrando de una herida en el brazo. Cuando desmontó tambaleándose, Rosa lo reconoció. «¡Oh más!», exclamó, corriendo hacia él. «Es del pueblo, uno de nosotros». El joven Tomás, de unos 20 años, traía noticias alarmantes. Salazar había sobrevivido a sus heridas y ahora lideraba personalmente la cacería. Los rurales se habían aliado abiertamente con él y venían en camino, más de 20 hombres armados. «Llegarán al amanecer», dijo Tomás, mientras Lucía atendía su herida. «El grupo de resistencia quiere ayudar, pero están dispersos. Necesitan tiempo para reunirse». Don Miguel se apartó del grupo, luchando con sus demonios internos. Por primera vez en años, sentía algo más que el deseo de sobrevivir día a día. Estas mujeres habían devuelto vida a su hogar, habían despertado en él sentimientos que creía muertos, pero ahora enfrentaban una fuerza que difícilmente podrían resistir. Ana lo encontró sentado en el porche, mirando las estrellas. «Entenderemos si quieres que nos vayamos», dijo suavemente. «Ya has hecho más de lo que podíamos esperar». Don Miguel la miró. En pocas semanas, esta mujer fuerte y decidida se había convertido en alguien importante para él. Le recordaba a Carmela, no en apariencia, sino en espíritu. «Mi esposa solía decir que hay momentos en la vida en que descubrimos quiénes somos realmente», respondió. «Creo que este es uno de esos momentos». Se levantó, tomando una decisión. «No voy a abandonarlas, pero tampoco podemos quedarnos aquí a esperar que nos masacren». Regresaron juntos a la casa, donde Tomás explicaba a las hermanas sobre los movimientos del grupo de resistencia. Don Miguel interrumpió con su plan. «Conozco estas tierras mejor que nadie. Hay un cañón a media jornada de aquí, un lugar perfecto para una emboscada. Si nos movemos ahora, podemos llegar antes del amanecer y preparar una sorpresa para Salazar». El plan era arriesgado. Abandonarían la seguridad relativa del rancho por un enfrentamiento directo. Pero como señaló Lucía, la pragmática del grupo, quedarse significaba una muerte segura. Al menos así, tendrían una oportunidad. Rosa, sin embargo, expresó otra preocupación. ¿Y si es una trampa? ¿Y si Tomás fue enviado para llevarnos a una emboscada? La acusación cayó como agua fría. Tomás, pálido por la pérdida de sangre, negó vehementemente. «Mataron a mi familia también. ¿Por qué los ayudaría?».
Porque el miedo hace cosas terribles a los hombres, respondió don Miguel, estudiando al joven. Algo en su historia no encajaba. ¿Cómo encontraste este rancho? Está lejos de cualquier camino principal. El silencio que siguió fue revelador. Tomás bajó la mirada, incapaz de sostener la de don Miguel. Yo les dije dónde estaban, confesó finalmente. Me capturaron hace 3 días. Torturaron a mi hermana frente a mí hasta que hablé, pero me dejaron escapar para que los guiara hasta aquí. Ana levantó su pistola apuntando a la cabeza del joven. ¿Y vienes aquí a advertirnos? ¿Esperas que te creamos? Es la verdad, gritó Tomás, llorando ahora. Vine a advertirles porque no podía vivir con más sangre en mis manos. Mi hermana murió por mis palabras. No podía dejar que ustedes también murieran. Don Miguel se interpuso entre Ana y el muchacho. Baja el arma, Ana. Dice la verdad. El miedo y la tortura quiebran hasta al más valiente. La tensión en la habitación era palpable. La confianza, tan difícilmente construida entre ellos, ahora se tambaleaba. ¿Cómo confiar en alguien que ya había traicionado una vez? El amanecer se acercaba y con él los hombres de Salazar. No había tiempo para más discusiones. Don Miguel tomó el control de la situación. Nos dividiremos, anunció. Yo me quedaré en el rancho con Tomás. Las 3 tomarán los caballos y se dirigirán al este, hacia las montañas donde está el resto de la resistencia. No, protestó Rosa. No te dejaremos aquí solo. No es negociable, respondió don Miguel con firmeza. Salazar viene por ustedes. Si no las encuentra, quizás se conforme conmigo. Ana negó con la cabeza. Te matará de todas formas. Sabe que nos ayudaste. Tal vez, concedió don Miguel, pero les daré tiempo para escapar. Es la única forma. Lucía, siempre la voz de la razón, intervino. Hay otra forma, el cañón del que hablaste. Si preparamos bien la emboscada, con Tomás como supuesto prisionero nuestro. Sería una trampa dentro de otra trampa, completó don Miguel, considerando la idea. Arriesgada, pero podría funcionar. La decisión estaba tomada. No huirían por separado, enfrentarían juntos a Salazar. Don Miguel sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero por primera vez en años sentía que tenía algo por qué luchar. Mientras preparaban lo necesario para partir hacia el cañón, don Miguel tomó la vieja fotografía de su familia y la guardó en su bolsillo, cerca del corazón. Era un gesto de despedida y a la vez de promesa. Si sobrevivía a este día, quizás podría comenzar una nueva vida, una en la que el recuerdo de su familia no fuera solo dolor, sino también fuerza. Ana lo observaba desde la puerta. Ellos estarían orgullosos de ti, dijo suavemente. Don Miguel asintió, sin palabras para expresar lo que sentía. Luego, con determinación renovada, montó su caballo. El grupo partió hacia el cañón bajo las últimas estrellas de la noche, conscientes de que el próximo atardecer podría no encontrarlos con vida. El Cañón del Águila, como lo llamaban los locales, era un estrecho pasaje entre 2 paredes rocosas que se elevaban imponentes hacia el cielo, un lugar perfecto para una emboscada, con múltiples salientes donde posicionarse una única ruta de entrada y salida. Llegaron cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las rocas, tiñéndolas de un rojo sangre que parecía un presagio. No tenían mucho tiempo antes de que Salazar y sus hombres los alcanzaran. Don Miguel organizó rápidamente las posiciones. Ana, con su excelente puntería, se ubicaría en lo alto de una de las paredes del cañón. Lucía y Rosa se esconderían entre las rocas a ambos lados de la entrada. Él y Tomás serían el cebo, aparentemente atrapados en el fondo del cañón. Recuerden, instruyó don Miguel mientras revisaban las armas una última vez. No disparen hasta que estén todos dentro del cañón. Necesitamos que la sorpresa sea completa. Tomás, pálido pero decidido, asintió. ¿Y si no funciona? ¿Si nos matan a todos? Don Miguel colocó una mano en el hombro del joven. Entonces moriremos de pie, no de rodillas, como hombres y mujeres libres, no como víctimas. Ana se acercó a don Miguel antes de subir a su posición. Hay algo que necesito decirte por si no sobrevivimos. Don Miguel la miró a los ojos.
Esos ojos que habían visto tanto dolor y sin embargo mantenían una determinación feroz. «Dímelo cuando esto termine», respondió con una pequeña sonrisa. «Así tendremos una razón más para sobrevivir». Mientras cada uno tomaba su posición, don Miguel repasó mentalmente el plan. Era arriesgado, dependía de muchos factores que no podían controlar, pero era su mejor oportunidad. Desde su escondite, observó a las 3 hermanas. En pocas semanas, estas mujeres se habían convertido en su familia. Lucía, con su sabiduría y calma, Rosa, con su espíritu indomable, y Ana había despertado en él sentimientos que creía muertos para siempre. El sonido de cascos a lo lejos interrumpió sus pensamientos. Intercambió una última mirada con Ana, quien ya estaba en su posición elevada, y luego se preparó para interpretar su papel junto a Tomás. Los jinetes se acercaban. Don Miguel podía sentir el pulso acelerado en sus sienes, la adrenalina fluyendo por sus venas. Respiró profundamente, intentando calmarse. Necesitaba estar enfocado, preciso. «Están aquí», susurró Tomás, temblando ligeramente. Don Miguel asintió. «Recuerda el plan. Cuando entren al cañón, actúas como si estuvieras herido. Yo gritaré que las mujeres han escapado. Eso los hará bajar la guardia». El polvo levantado por los caballos comenzó a verse en la entrada del cañón. Don Miguel apretó su rifle, contando mentalmente los segundos. Todo dependería del momento exacto. Los primeros jinetes entraron en el cañón con cautela. Don Miguel reconoció a varios rurales, incluyendo al capitán Reyes. Detrás de ellos, montado en un caballo negro, venía un hombre que reconoció instantáneamente: Julio Salazar. Los años no habían sido amables con Salazar. Su rostro, antes arrogante y apuesto, ahora estaba marcado por una cicatriz que cruzaba desde su ojo derecho hasta la comisura de sus labios, probablemente resultado del disparo de Rosa. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, crueles. Cuando el último de los 20 jinetes entró en el cañón, don Miguel dio la señal. Tomás se dejó caer al suelo, fingiendo estar gravemente herido, mientras don Miguel avanzaba unos pasos con las manos en alto. El muchacho escaparon hacia las montañas. Este muchacho las estaba ayudando. Salazar detuvo su caballo, estudiando la escena con evidente desconfianza. «Miguel Ortega», dijo con voz rasposa. «Han pasado años. La última vez que te vi, estabas de rodillas frente a los cuerpos de tu familia». El comentario despertó una furia ardiente en don Miguel, pero se contuvo. Necesitaba mantener la atención de Salazar en él. «Las mujeres se fueron al amanecer», insistió. «Yo solo quiero vivir en paz». Salazar sonrió con desprecio. «¿Paz? No hay paz para los traidores, Miguel. Y tú traicionaste a tu viejo amigo». Esas palabras confundieron momentáneamente a don Miguel. ¿Amigo? Él nunca había sido amigo de este monstruo. Antes de que pudiera responder, Ana dio la señal. Un silbido agudo que resonó en las paredes del cañón. Inmediatamente, una lluvia de disparos cayó sobre los jinetes desde todas direcciones. El caos se desató. Varios rurales cayeron de sus monturas en los primeros segundos. Otros intentaban controlar a sus caballos asustados mientras buscaban desesperadamente a sus atacantes invisibles. Don Miguel aprovechó la confusión para lanzarse tras una roca y comenzar a disparar metódicamente. Cada bala encontraba su objetivo con precisión mortal. A su lado, Tomás había abandonado su acto y disparaba también, aunque con menos experiencia. Desde su posición elevada, Ana causaba estragos entre los rurales. Rosa y Lucía, desde ambos flancos, impedían que los jinetes retrocedieran hacia la entrada del cañón. Salazar, sin embargo, mantenía la calma en medio del caos. Desmontó ágilmente y, usando a su propio caballo como escudo, comenzó a disparar hacia la posición de don Miguel. «Sal y enfréntame como un hombre, Miguel», gritó Salazar por encima del estruendo de los disparos. ¿O sigues siendo el mismo cobarde de siempre? Don Miguel apretó los dientes. No caería en esa provocación. El plan estaba funcionando. Los hombres de Salazar caían uno tras otro, atrapados en el mortal embudo que habían preparado. Pero entonces la situación cambió drásticamente.
Un grito de dolor resonó desde lo alto. Ana había sido alcanzada por una bala y se tambaleaba peligrosamente cerca del borde. «¡Ana!», gritó Rosa, abandonando su cobertura para intentar ayudar a su hermana. Ese momento de distracción fue aprovechado por los rurales sobrevivientes. Un disparo alcanzó a Rosa en la pierna, haciéndola caer. Lucía corrió hacia ella, quedando también expuesta. Don Miguel vio con horror cómo el plan se desmoronaba. Las tres hermanas estaban en peligro, y Salazar, aprovechando la confusión, avanzaba hacia ellas con determinación asesina. Sin pensar, don Miguel salió de su cobertura y corrió hacia Salazar, disparando su rifle. La bala rozó el hombro del bandido, quien se volvió con furia. Los dos hombres quedaron frente a frente en medio del cañón, mientras a su alrededor continuaba el tiroteo. «Al fin nos encontramos cara a cara, viejo amigo», dijo Salazar con una sonrisa torcida. «Después de tantos años». Don Miguel lo miró confundido. «Nunca fuimos amigos, asesino». Salazar soltó una carcajada amarga. «¿No me recuerdas, Miguel? Éramos como hermanos cuando niños, hasta que tu padre me echó de su rancho por robar un caballo». La revelación golpeó a don Miguel como un rayo. Miró más detenidamente al hombre frente a él, buscando en ese rostro marcado por la cicatriz y los años los rasgos del muchacho que una vez conoció. «Julio», murmuró incrédulo. «¿Julio Ramírez?» «Ahora Salazar», corrigió el bandido. «Tomé el apellido del hombre que me acogió después de que tu familia me desechara como basura». Don Miguel recordó entonces Julio Ramírez, el hijo de uno de los trabajadores de su padre. Habían crecido juntos hasta que Julio, a los 15 años, robó un caballo y fue expulsado del rancho. «Eso fue hace 30 años», dijo don Miguel. «¿Y por eso masacraste a mi familia? ¿Por un rencor de la infancia?» «Tu padre me condenó a una vida de miseria», rugió Salazar. «Cuando regresé años después, rico y poderoso, quería que él me viera triunfar, que se arrodillara ante mí. Pero ya había muerto. Así que tú y tu familia pagaron en su lugar». La crueldad sin sentido de esa lógica dejó a don Miguel sin palabras. Toda la muerte, todo el sufrimiento, por un rencor infantil alimentado durante décadas. «Eres un monstruo», dijo finalmente. «Y tú estás muerto», respondió Salazar, levantando su pistola. Ambos dispararon simultáneamente. Don Miguel sintió el impacto de la bala en su hombro, haciéndolo tambalear hacia atrás. Pero su propio disparo había encontrado su objetivo. Salazar se tambaleó, con una mancha roja expandiéndose en su pecho. A su alrededor, el tiroteo había disminuido. La mayoría de los rurales estaban muertos o habían huido. El capitán Reyes yacía inmóvil junto a su caballo. Salazar cayó de rodillas, su pistola aún apuntando hacia don Miguel, quien se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad. «Siempre fuiste el favorito», murmuró Salazar, la vida escapándose de sus ojos. «El hijo perfecto, el hombre honrado, mientras yo tenía que luchar por cada pedazo de pan». Don Miguel se acercó, manteniendo su rifle apuntado hacia el bandido moribundo. «Tú elegiste tu camino, Julio. Nadie te obligó a convertirte en un monstruo». «Y tú elegiste proteger a esas mujeres», respondió Salazar con un último destello de maldad en sus ojos. «Mala elección». Con un movimiento sorprendentemente rápido para un hombre herido de muerte, Salazar giró su pistola y disparó, no hacia don Miguel, sino hacia Ana, que se había arrastrado hasta el borde del saliente rocoso. El impacto la hizo perder el equilibrio. Con un grito, Ana cayó desde la altura. «¡No!», rugió don Miguel, descargando su rifle en el cuerpo de Salazar, que ya se desplomaba con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Sin pensar en su propia herida, don Miguel corrió hacia donde había caído Ana. La encontró inmóvil sobre un montón de rocas, con Lucía y Rosa ya a su lado. «Está viva», dijo Lucía con lágrimas en los ojos, «pero necesita ayuda urgente». Don Miguel se arrodilló junto a Ana, tomando su mano. Ella abrió los ojos ligeramente, reconociéndolo. «¿Ganamos?», preguntó con voz débil. «Sí», respondió él, apretando su mano. «Salazar está muerto, esta vez para siempre». Ana intentó sonreír,
pero el dolor la hizo cerrar los ojos nuevamente. Don Miguel miró a Lucía, buscando respuestas en sus ojos expertos en medicina. «Podemos salvarla», dijo Lucía con determinación, «pero necesitamos llevarla al rancho rápido». Tomás se acercó, cojeando pero vivo. «Hay caballos de los rurales que podemos usar, los que no huyeron». Don Miguel asintió, tomando el control nuevamente. «Tomás, ayuda a Rosa, está herida en la pierna. Lucía, prepara a Ana para moverla. Yo buscaré los caballos». Mientras se alejaba para capturar los caballos que nerviosamente se movían entre los cuerpos, don Miguel sintió un extraño alivio mezclado con dolor. Salazar estaba muerto. El hombre que había destruido su vida, que había resultado ser alguien de su propio pasado, ya no existía. Pero el costo había sido alto. Ana estaba gravemente herida, Rosa también, y él mismo sentía la debilidad de la pérdida de sangre. Al regresar con 3 caballos, encontró a Lucía preparando una improvisada camilla con ramas y ponchos para transportar a Ana. «¿Cómo está?», preguntó, temiendo la respuesta. «Fuerte», respondió Lucía, «como siempre lo ha sido. Sobrevivirá si llegamos al rancho a tiempo». Con cuidado, colocaron a Ana sobre la camilla improvisada, asegurándola entre 2 caballos. Rosa, pálida pero consciente, montó con la ayuda de Tomás, quien luego subió a su propio caballo. Don Miguel, ignorando el dolor punzante de su hombro, montó el 3er caballo y tomó las riendas de los que llevaban a Ana. «Vamos a casa», dijo, mirando por última vez el cañón lleno de cuerpos, testigo de una venganza de décadas finalmente concluida. El regreso al rancho fue una carrera contra el tiempo. Ana perdía sangre y cada movimiento de los caballos parecía causarle más dolor. Don Miguel cabalgaba con determinación, ignorando su propia herida que pulsaba con cada latido de su corazón. Llegaron al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de rojo y oro. Con urgencia, trasladaron a Ana a la casa y la colocaron sobre la cama de don Miguel, la más grande y cómoda. Lucía, agotada pero enfocada, comenzó inmediatamente a atender las heridas de su hermana. «Necesito agua limpia, alcohol si tienes, y todas las vendas limpias que puedas encontrar», instruyó. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad frenética. Don Miguel hervía agua, rasgaba sábanas para hacer vendas y asistía a Lucía en todo lo que pedía. Rosa, con su pierna vendada, se mantenía junto a la cabecera de Ana, sujetando su mano y susurrándole palabras de aliento. Tomás, recuperándose de sus propias heridas, vigilaba desde la ventana, temiendo que algún rural sobreviviente pudiera seguirlos hasta el rancho. Al amanecer, Lucía finalmente se dejó caer en una silla, exhausta. «He hecho todo lo que puedo», dijo. «Ahora depende de ella». Don Miguel, quien había ignorado su propia herida durante toda la noche, sintió que las fuerzas lo abandonaban. Se tambaleó y Rosa lo sujetó justo antes de que cayera. «Tu turno», dijo la joven, guiándolo hacia una silla. «Has perdido mucha sangre también». Mientras Lucía atendía ahora su hombro herido, don Miguel mantenía la mirada fija en Ana, cuyo pecho subía y bajaba débilmente bajo las mantas. «Vivirá», afirmó Lucía, como si leyera sus pensamientos. «Es demasiado terca para morir así». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma después de la tormenta. Ana permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo, pero cada día parecía recuperar un poco más de color. Rosa se recuperaba más rápidamente, pronto capaz de moverse con la ayuda de un bastón improvisado. Tomás, sintiéndose responsable por lo ocurrido, se dedicó a reparar los daños del rancho y a cuidar del ganado que había quedado desatendido durante la crisis. Una tarde, mientras don Miguel cambiaba las vendas de Ana, ella abrió los ojos y lo miró con claridad por primera vez en días. «Pensé que habíamos acordado que me dirías algo cuando todo esto terminara», dijo con voz débil pero con una pequeña sonrisa. Don Miguel sintió un nudo en la garganta. «Y yo pensé que tú tenías algo que decirme». Ana intentó reír, pero el dolor la detuvo. «Es cierto, quería decirte que has traído esperanza de nuevo a nuestras vidas. Que eres un buen hombre, Miguel Ortega». Don Miguel tomó su mano con cuidado. «Y tú has traído vida de nuevo a este rancho, a mí.
El momento fue interrumpido cuando Tomás entró corriendo a la habitación. «¡Jinetes!», anunció. Muchos, acercándose desde el este. El corazón de don Miguel se aceleró. ¿Más rurales? ¿Vengadores de Salazar? Tomó su rifle, que ahora mantenía siempre cerca, y salió al porche. Para su sorpresa, no eran rurales los que se acercaban, sino un grupo diverso de hombres, mujeres e incluso algunos niños. A la cabeza, un hombre mayor con barba blanca levantó la mano en señal de paz. «Son los sobrevivientes de San Cristóbal», exclamó Rosa, que había salido cojeando tras él. «Es la resistencia». 6 meses después de la batalla en el Cañón del Águila, el rancho de don Miguel Ortega era irreconocible. Lo que antes era un lugar solitario y silencioso, ahora bullía de actividad. Los sobrevivientes de San Cristóbal, unas 30 personas en total, habían encontrado refugio allí. Juntos habían expandido el rancho, construyendo nuevas cabañas, ampliando los corrales y cultivando más tierras. Don Miguel, sentado en el porche de su casa, mientras contemplaba el atardecer, apenas podía creer la transformación. Su propiedad, antes un recordatorio constante de su soledad, ahora era un hogar para muchos. «¿Pensando otra vez?», preguntó Ana, sentándose a su lado con una taza de café. Su recuperación había sido lenta pero constante. Aún cojeaba ligeramente, secuela de la caída, pero su espíritu indomable permanecía intacto. En estos meses, su relación con don Miguel había florecido, pasando de la camaradería nacida en la adversidad a un amor profundo y maduro. Recordando, corrigió él con una sonrisa, cómo era todo antes de que 3 mujeres empapadas golpearan mi puerta en una noche de tormenta. Ana sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «A veces pienso que fue el destino. De todos los ranchos en estos territorios, llegamos al tuyo». «El destino, o quizás algo más», respondió don Miguel, pensando en la extraña conexión que lo había unido a Salazar sin saberlo, y cómo ese hilo invisible del pasado había entretejido sus vidas. Desde la cocina llegaban las voces de Lucía y Rosa, discutiendo amistosamente sobre la mejor forma de preparar el guiso para la cena comunal. Lucía había asumido el papel de médica del asentamiento, atendiendo desde partos hasta fracturas. Rosa, con su energía juvenil restaurada, se había convertido en maestra para los niños, enseñándoles a leer y escribir bajo la sombra de un gran mezquite. Tomás, por su parte, había encontrado redención trabajando incansablemente. Ahora era el capataz de facto, organizando a los hombres para el cuidado del ganado que habían adquirido con el dinero encontrado entre las pertenencias de los rurales muertos. La vida no era fácil. La sombra de Salazar había desaparecido, pero otros peligros acechaban en estas tierras fronterizas. Bandidos ocasionales, la dureza del clima, enfermedades, pero enfrentaban cada desafío juntos, como la familia que habían elegido ser. Una vez al mes, don Miguel cabalgaba hasta Monterrey para comerciar y obtener noticias. En su último viaje, había regresado con información importante. El gobierno estaba investigando la corrupción entre los rurales. La muerte del capitán Reyes y la exposición de sus vínculos con Salazar habían abierto una pequeña fisura en el sistema corrupto. También había traído un documento oficial que legalizaba su asentamiento. Ya no eran fugitivos ni ocupantes ilegales. Tenían derechos sobre esta tierra. Las comidas comunitarias se habían convertido en una tradición. Cada atardecer, todos se reunían alrededor de largas mesas para compartir alimentos y historias. Los niños corrían y jugaban, llenando el aire con risas que don Miguel había creído que nunca más escucharía en su propiedad. Esta noche, mientras observaba a todos reunidos, don Miguel sentía una plenitud que no había experimentado en años. Ana, sentada a su derecha, era ahora oficialmente su esposa, tras una sencilla ceremonia celebrada por el anciano que lideraba a los refugiados de San Cristóbal. «¿En qué piensas?», preguntó ella, notando su mirada distante. «En la familia», respondió él, «en cómo a veces la perdemos y a veces la encontramos donde menos lo esperamos». Una tarde tranquila,
Don Miguel se encontraba en el pequeño cementerio que había establecido años atrás en una colina con vista al rancho. 3 cruces sencillas marcaban los lugares donde simbólicamente había enterrado a su esposa e hijos, aunque sus cuerpos verdaderos habían quedado entre las cenizas de su antiguo hogar. Ana lo encontró allí, respetando su silencio mientras se arrodillaba junto a él. «Les hablo de ustedes», dijo finalmente don Miguel. «Les cuento cómo han transformado este lugar, cómo han traído vida donde solo había muerte». Ana apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. «¿Crees que lo entenderían? ¿Que aprobarían?» Don Miguel asintió lentamente. Carmela siempre decía que el corazón es como una casa. Siempre hay espacio para más amor si estás dispuesto a construir nuevas habitaciones. Tomó la mano de Ana. «No reemplazan lo que perdí. Nada podría hacerlo. Pero han creado algo nuevo. Algo que vale la pena proteger». Esa noche, durante la cena comunal, don Miguel se puso de pie, algo inusual para un hombre generalmente reservado. Todos guardaron silencio, expectantes. «Hace un año», comenzó, «vivía solo con mis fantasmas. Creía que mi vida había terminado cuando perdí a mi familia. Me equivoqué». Miró a Ana, luego a Lucía y Rosa, a Tomás y a todos los rostros que ahora formaban parte de su vida. «Aprendí que a veces la familia no es la que nos da la sangre, sino la que elegimos, la que construimos a través de las pruebas y el tiempo». Levantó su vaso en un brindis. «Por la familia que hemos construido, por San Cristóbal renacido». Todos respondieron al brindis con entusiasmo. Ana, con lágrimas en los ojos, apretó su mano. Más tarde, mientras caminaban bajo las estrellas, ella le preguntó: «¿Realmente crees que San Cristóbal ha renacido aquí?» Don Miguel consideró la pregunta. «Creo que el espíritu de un lugar no está en sus edificios, sino en su gente. Ustedes trajeron el corazón de San Cristóbal aquí, la valentía, la determinación, la voluntad de resistir». Ana sonrió. «Y tú nos diste el refugio que necesitábamos para reconstruirnos, para sanar». Se detuvieron frente a la casa que ahora compartían, iluminada cálidamente desde dentro. Por la ventana podían ver a Lucía enseñando a una joven madre cómo cuidar a su bebé recién nacido. Rosa leía un libro a un grupo de niños fascinados. Tomás y otros hombres discutían planes para expandir los corrales. «Nunca imaginé que abrir mi puerta esa noche tormentosa llevaría a todo esto», confesó don Miguel. «Ah, ¿te arrepientes?», preguntó Ana. Don Miguel negó con la cabeza. «Ni por un instante. Esa noche recuperé mi humanidad. Recordé que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso morir». Ana apoyó su cabeza en su pecho. «Y encontraste una nueva razón para vivir». «Muchas razones», corrigió él, abrazándola. «Una familia entera de razones». Con el paso de las estaciones, el asentamiento prosperó. El ganado se multiplicó, las cosechas fueron generosas y ocasionalmente llegaban nuevas personas buscando refugio, huyendo de la opresión o la violencia que aún plagaba muchas partes del territorio. Don Miguel, en su cumpleaños número 50, recibió un regalo especial de todos los habitantes, un nuevo letrero tallado en madera para la entrada del rancho. Ya no era simplemente Rancho Ortega, sino Nuevo San Cristóbal, para que nunca olvidemos de dónde venimos y lo que hemos superado juntos, explicó Rosa durante la celebración. Esa noche, don Miguel sacó de su bolsillo la vieja fotografía de su primera familia. Estaba desgastada, los bordes amarillentos, pero los rostros seguían siendo claros. Por primera vez en años, pudo mirarla sin que el dolor lo ahogara. «Creo que estarían orgullosos», dijo Ana suavemente a su lado, «de lo que has construido, de cómo has honrado su memoria no con venganza, sino con vida». Don Miguel asintió, guardando nuevamente la fotografía. «La vida sigue fluyendo, como un río. Podemos quedarnos atrapados en los remolinos del pasado, o podemos dejarnos llevar hacia nuevos horizontes». A lo lejos, un jinete se acercaba al rancho. Era uno de los jóvenes exploradores que mantenían vigilancia en los alrededores. Traía noticias importantes.
el gobierno había nombrado un nuevo jefe de rurales para la región, un hombre conocido por su honestidad y sentido de la justicia. Dicen que está limpiando los restos de la red de Salazar, informó el joven. Incluso ha pedido reunirse con los líderes de Nuevo San Cristóbal. La noticia generó debate. ¿Podían confiar en las autoridades después de todo lo que habían sufrido? ¿Era una oportunidad para la reconciliación o una trampa? Don Miguel escuchaba las opiniones encontradas, recordando cómo meses atrás habría reaccionado con desconfianza inmediata. Ahora, sin embargo, veía más matices. «Lo recibiremos», decidió finalmente, con cautela, pero sin hostilidad. No podemos vivir para siempre al margen de la ley. Si hay una oportunidad de paz verdadera, debemos tomarla. Ana apretó su mano, apoyando silenciosamente su decisión. Juntos habían aprendido que el valor no estaba solo en luchar cuando era necesario, sino también en tender la mano cuando era posible. La reunión con el nuevo jefe de rurales, un mes después, marcó otro hito en su historia. El comandante García resultó ser un hombre de palabra, impresionado por lo que habían construido en el desierto. Ofreció reconocimiento oficial y protección a cambio de su cooperación contra los verdaderos bandidos que aún asolaban la región. «La justicia llega lenta a estas tierras», comentó don Miguel esa noche a Ana. «Pero finalmente llega». 5 años después de aquella noche lluviosa, don Miguel se encontraba nuevamente en su porche, contemplando el atardecer. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, Ana mecía suavemente a su hija de 3 años, una niña de ojos oscuros y espíritu indomable a quien habían llamado Esperanza. En el patio, Rosa organizaba un juego con los niños del asentamiento, mientras Lucía regresaba de atender un parto en una de las cabañas nuevas. Tomás, ahora un hombre respetado y maduro, se acercó para informar que el ganado estaba seguro y los vigilantes en sus puestos. Nuevo San Cristóbal dormía tranquilo bajo la protección de su comunidad unida. Don Miguel observaba todo esto con una sensación de paz que alguna vez creyó imposible. La vida le había arrebatado una familia, pero le había dado otra. El dolor nunca desaparecería completamente, pero ahora coexistía con la alegría, como sombras y luz en el paisaje desértico. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Ana, mirándolo con una sonrisa cómplice. Don Miguel asintió. 5 años exactos desde que 3 mujeres empapadas se golpearon en puerta, en una noche de tormenta. «La noche que cambió nuestras vidas», añadió ella. «La noche que nunca olvidaré», completó él, tomando su mano mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores de aquella noche tormentosa que había marcado el comienzo de su nueva vida. En la distancia, nubes de tormenta se formaban, prometiendo lluvia para las tierras sedientas. Pero esta vez don Miguel no temía a la tormenta. Había aprendido que a veces las tormentas no traen destrucción, sino renovación. Y mientras las primeras gotas comenzaban a caer, la familia entró en la casa cálida y acogedora, cerrando la puerta tras ellos, seguros en el refugio que habían construido juntos.